De prolapso apical a cargo del doctor César Regalado Vargas, médico cirujano, especialista en ginecobstetricia, magíster en salud pública y alta gerencia hospitalaria, docente de la Universidad Privada Teodoro Orrego y César Vallejo, médico asistente en el servicio de ginecología de Clínica Carita Feliz. Recibámoslos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenos días. Esta tarde, mañana, ¿no? Me tocó hablar un poquito sobre el manejo de prolapso apical. Ayer habíamos escuchado y habíamos recordado las palabras del doctor Hernández diciendo que el prolapso es una enfermedad muy recurrente. El manejo es muchas de las veces en pacientes donde no tienen los recursos para poder ser atendidas de una manera oportuna. ¿Y esto qué significa? Que muchas de las veces vamos a retrasar el tratamiento y en otras de las veces, por simplicidad, vamos a sacar el útero. Claro, lo que buscamos en realidad es que la paciente se solucione una parte de lo que ve, pero no buscamos en sí la mejoría completa. Entonces, ante esa perspectiva, y en Piura es frecuente el prolapso, encontramos en bastantes personas y mayormente son después las que tienen muchos hijos, ¿no? Entonces, muchas de las veces no cuentan con condiciones económicas para poder asumir el tratamiento de manera oportuna. Entonces, ¿qué se les debe ofrecer a estas pacientes? Una sola cirugía. Tratar de buscar que amenorar y saber cuál es el tipo de elección que vamos a encontrar. Como les decía, muchas de las veces hemos intentado o hemos tratado a estas pacientes y cuál es la media o la mediana, la histerectomía. Pero ¿qué pasa? En la histerectomía, como pueden recordar, The Lancet ya nos explicó y hemos podido ver otro mundo en 3D con The Lancet, en donde nos habla de que existen otros niveles de soporte y de fijación, como es el nivel, y lo divide, hizo unas disecciones en cadáveres y las divide en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 incluye a los ligamentos uterosacros y cardinales y el anillo pericervical. Entonces, si es que yo retiro el útero, en muchos de estos casos, al retirar voy a perder este soporte que es el más importante en el sostén. Es como si fuese una grúa. Entonces, si retiramos esto, tenemos o vamos a tener muchos de los problemas. Hacer una histerectomía sin un punto de anclaje nuevamente a una de esas superficies va a complicar o vamos a tener nuevamente una recidiva. Entonces esto es molestoso para la paciente y además puede generar muchas incomodidades. Luego tenemos el nivel 2, que es por la fascia endopélvica, y el nivel 3, que también tenemos que recordar mucho, el hiato genital en el nivel 3. O sea, cuando hacemos la reparación de un sitio específico, incluimos al periné con la finalidad de que esto tenga una mejor solución. Muchas de las veces encontramos prolapsos en pacientes que ya han sido operadas y miren, pueden ver cómo es que hay una diferencia en este y en el de acá. Podemos ver cómo hay una retracción de tejido hacia la parte de arriba. Eso es lo que nos traduce o lo que nos habla de Lancet. La fascia endopélvica se corrió, se partió, se perdió y la idea de estas cirugías o de este tipo de reparaciones es tratar de reconstituirla. Acá, por ejemplo, no tenemos nada de fascia endopélvica. Se separó totalmente y solamente se quedó en la parte superior. Entonces, The Lancet nos dijo que existen unas formas de biofísica en donde los vectores van a jugar un papel importante, manteniendo a la vagina de forma angulada y sosteniendo hacia arriba y hacia los diferentes ángulos para que pueda ser sostenido todos los órganos pélvicos. Y ocurre un mecanismo por el cual hay un gradiente favorecedor entre el tejido, la función y la respuesta de sostén de los órganos.
Entonces, la pregunta que siempre se plantean o que siempre ha sido objeto de estudio, ¿cuál es el mejor tratamiento quirúrgico para los pacientes de prolapso quirúrgico o de prolapso apical? Muchas de las veces nos orientamos. Si yo realizo más cirugías vaginales, voy por la vía vaginal. Si yo sé más cirugía laparoscópica, intento hacer vía laparoscópica. Si me va mejor, tengo miedo en hacer laparoscopía, la hago de manera abdominal. Pero entonces nos basamos solamente en la experiencia del cirujano. Ahora lo que tenemos que buscar más bien es la satisfacción de la paciente. Entonces, existen diferentes métodos, pero también el problema de estos estudios es que existen diferentes maneras de respuesta de beneficios. Es decir, ¿yo qué busco? Busco la respuesta anatómica, que esté mejor, que haya quedado, que no salga el prolapso, o también busco mediante entrevistas a las pacientes cómo le fue mejor, con o sin la cirugía. Entonces, es una de las variantes que tenemos cuando vamos a buscar este tipo de información. No tenemos en sí unos datos específicos. Son muy subjetivos si es que vamos a hacer entrevistas, de las cuales las entrevistas muchas de las veces no fue una entrevista satisfactoria para las pacientes. No nos dan mucha información. Otra cosa que tenemos que dar cuenta es el tiempo de la cirugía. Tenemos que ver los números de suturas si es que vamos a hacer una fijación. Tenemos que ver si es que regresa la paciente a tener vida sexual activa, y también tenemos que ver si es que hay o no hay recidiva de estas cirugías. Entonces, si determinamos esto, tenemos que hacer una evaluación plena de la paciente, donde podamos ver, a veces el prolapso es tan grande que, por ejemplo, enmascara incontinencias urinarias o enmascara incontinencias fecales. Entonces, la evaluación debe ser de manera individualizada. ¿Cómo voy a generar a esto vamos, ¿no? ¿Cómo voy a escoger yo la cirugía que le voy a realizar? Tiene que ser en base a la evaluación y a los problemas que tenga la paciente en realidad. Quizás una de las mejores evaluaciones sea después del tratamiento con estrógenos. Vamos a lubricar con estrógenos con la finalidad de que el grosor de la capa de la vagina crezca un poco más, haya un poco más de hidratación y me permita hacer una mejor valoración. Entonces, si es que vamos a buscar esto de las sugerencias de tratamientos, vamos a encontrar que existen descritas más de 40 técnicas, y de las cuales, de estas técnicas, hay unas que no tienen una publicación y están teniendo bastante éxito actualmente. ¿Se acuerdan que antes usábamos o se usaba bastante las mallas que cubrían la pared anterior, la pared posterior, apoyí, perillí? Ya esas, por ejemplo, en el momento que salieron al mercado, eran el boom, eran una respuesta satisfactoria, pero después se dieron cuenta que estas mallas generaban aún más problemas por la fabricación, por el tipo actual como un cuerpo extraño en la vagina. Y tenemos todas estas descripciones de técnicas quirúrgicas. Entonces, escoger, decir cuál va a ser mejor o no, hay bastantes inconvenientes, sobre todo porque, como les dije, no se entrevista plenamente a la paciente y no sabemos qué es lo que ella busca. Doctor, deseo seguir teniendo vida sexual activa. Que ya vieron en una exposición previa que hay vida sexual activa después teniendo prolapsos. O sea, mucho depende de lo que se busca en las pacientes. Y esto es una encuesta que se realizó a diferentes cirujanos de ginecología, urólogos, donde intervinieron urólogos, ginecólogos, uroginecólogos. La mayor cantidad fue entrevistado en Brasil y en Colombia. ¿Y ellos qué dicen? Prefieren operar, dentro de todo este grupo de entrevistados, prefieren optar por la vía vaginal. ¿Para qué? Para tener una mayor fijación al sacroespinoso, y que es usada, o que es más que usada en la mayoría de estos profesionales. Es decir, la vía vaginal la tienen siempre presente cuando estamos hablando de prolapso. Ojo que esto me puede traer algunas
suspicacias, de repente yo puedo mejorar. Claro, si estamos hablando que le vas a agregar una reparación del hiato y le vas a reparar la fascia endopélvica, pues sí va a tener bastantes beneficios. Pero otro punto es cuando no tenemos esas reparaciones y va a ser probable, o es muy probable, que el prolapso se repita. Entonces tenemos un fracaso en la cirugía y es porque escogemos pero no sabemos cómo ingresar. Entonces, vemos que en esta encuesta que se hace de los especialistas prefieren la vía vaginal, la colpopexia abdominal se está dejando solamente, en la misma entrevista nos dice, para cuando fracasó la vía vaginal, cuando el paciente con vagina, tiene una vagina acortada, con necesidad de mallas para pacientes jóvenes y para pacientes delgadas, por la facilidad que nos genera esto. Claro, si es que vamos a la vía abdominal vamos a tener una mayor amplitud, un mayor espacio, pero tenemos también que reconocer los sitios específicos. Y luego, como último punto, también los expertos siempre optan por la colpocleisis. La colpocleisis tenemos que seleccionar bien a qué paciente, ¿no? Porque se ha demostrado en estudios que hay de las pacientes que van a colpocleisis, cerca del 30-35% se arrepienten de haber perdido la vagina, porque luego de un tiempo quieren intentar nuevamente vida sexual, entonces no se sienten satisfechos con la cirugía que les han propuesto. Entonces, dejar o decir que depende de la habilidad del cirujano la elección de la técnica, ya no podríamos decir eso. Depende del paciente que tengas al frente. Depende de qué espera la paciente con la cirugía. De eso depende en realidad. Es cierto, hay quienes nos entrenamos más. Yo he hecho muchos cursos de cirugía vaginal, he reparado muchos sitios vaginales, entonces si tú me preguntas por dónde me gusta más, ir a la vagina. Pero si me dan otras opciones quirúrgicas, pues no voy a saberlas. Entonces, no solamente se trata de individualismo. Si es que yo conozco a un colega y esta paciente merece o tiene que ser una cirugía abdominal, pues tengo que pasársela. Tengo que cederla para que tenga un mejor resultado que con lo que yo le propongo. Luego, tienes también que escoger si es que es un prolapso que ha recidivado, la edad de la paciente, porque voy a usar, probablemente depende del trabajo que tenga, quizás es una paciente joven, entonces levanta mucho peso, hace mucha actividad, entonces va a necesitar un refuerzo más que solamente suturas. Si es que tiene o no todavía vida sexual activa, si es que hay enfermedades concomitantes y el estado de los tejidos para valorar si es que aún le faltan estrógenos. Pero un camino sí es visto, el camino sí es claro. Lo que tenemos que hacer es separar la fascia pubocervical de la fascia rectovaginal, lo que nos decía Richardson, o reinsertar la fascia rectovaginal con la fascia pubocervical para lograr un buen soporte de cúpula vaginal, más o menos como un McColl, y la reinserción de la cúpula en el complejo de los ligamentos uterosacro. Entonces, acá viene la primera pregunta. ¿Qué tan importante sería mantener o no mantener el útero? Y bueno, si hablamos de útero, en realidad lo que importa es el anillo pericervical. Se ha visto que está dentro del primer nivel de lance y entonces es el que más va a dar soporte. Entonces, las técnicas nuevas o las técnicas que se están orientando es en conservación de útero. Siempre y cuando tengan una ecografía de endometrio, un endometrio adecuado, que no tenga, que tenga sus papanicolaos, que no tenga factores agregados. Pero siempre, o lo que se está proyectando es que se conserve el útero para poder usar cualquiera de estas vías o todas a la vez. Entonces,
La pregunta sería, ¿hacemos total o subtotal? ¿Y qué dice el nivel de evidencia? Con un nivel de evidencia 2B nos está recomendando subtotal. Dice también, ¿hasta dónde debo de escalar en el defecto? Muchas de las veces intentamos, o los que han hecho cirugía, intentan que la reposición de la cúpula vaginal que quedó sea lo más alto posible para que tenga una mejor estructura. Más 8, más 10 centímetros. Es según la experiencia y según lo que tengas a la mano de instrumentos. Pero con solamente una sola elevación de más 4 centímetros debería ser suficiente para la valoración de estos prolapsos. Entonces, no siempre es buscar que nos salga tan perfecta la elevación, solamente buscar lo que es necesario y por eso nos da un nivel 2B. Usamos mallas, también tiene un nivel de evidencia probado el uso de mallas, pero no cualquier mallas o las mallas tipo Marley que empezaron a poner al inicio. Ahora tienen que ser unas mallas macroporo y monofilamento. Es así, y cada vez se ha ido cortando. ¿Se acuerdan que les decía el apoyí, perillí, que cubría toda la parte anterior? Ahora no se usan esas. Es más, están existiendo cirugías de prolapso sometidas solamente con el TOT, con la malla de TOT, se recortan y ya no se colocan en transuturatriz, sino en la parte del sacro como fijación. Pero claro, todavía no hay todavía no tenemos resultados, ¿no? No hay resultados escritos, todavía no hay, pero sí se está usando bastante. Entonces, la corrección de prolapso de cúpula vaginal tiene que tratar de elevarse en la cúpula tan cerca de la posición anatómica como en su origen sea posible. Para esto tenemos que restaurar la anatomía, mantener o restablecer la función de las vísceras y mantener o restablecer la función sexual dentro de lo normal. Existen estudios donde comparan la vía vaginal versus la vía abdominal. Igual, de cualquiera de las opciones que tengamos, siempre apoyarnos de un agente elevado, de una parte como por ejemplo el sacro. Se vio que en ese estudio, por ejemplo, compararon a 42 pacientes de vía abdominal con 38 de vía vaginal. Se evaluaron 2 años y medio, de los cuales la vía vaginal tuvo un resultado óptimo y satisfactorio en el 67% y la vía abdominal en un 84%. Es decir, quizás solamente guiarnos en tratar de elevar y no reparar el resto de niveles de lance haya generado este desnivel, pero mucho pegó este estudio. Entonces, por eso es que la tendencia era que todos o todas las pacientes que recibían o que tenían un prolapso tipo apical tenían que ir a cirugía abdominal. Entonces, esto fue un estudio donde demostró esto. Pero igual que en todas las cirugías tenemos un pico de error. Dentro del pico de error tienen que reconocer que el lado del sacro o del lado promontorio tenemos los vasos. Estos vasos uterosacros son muy algo separados entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces se describe mucho a la lesión de la vena más que del mismo vaso. Algunas de las veces la lesión del vaso ahora ya es más controlable, pero cuando se empezaron a hacer este tipo de estudios, la lesión le tenían mucho miedo porque no sabían o no podían colocar puntos de anastomósicos en el hueso. Entonces siempre trataron de no usarla de primera instancia. Entonces, pero sí lo que tenemos dentro de las complicaciones, que descritas como en todas, tenemos que recibieron transfusión en un 4%, hicieron hilio, trombosis venosa profunda, lesiones vesical, intestinales, hemorragias presacras
que también está en toda descrita, ¿no? Dentro de la corrección del prolapso de cúpula vaginal, la vía abdominal, lo que tenemos que recordar es esto: cómo llegar al promontorio. La fijación de cúpula vaginal de los ligamentos redondos podría ser una opción, y la fijación de la cúpula de los ligamentos uterosacros. Las técnicas están o han variado bastante, pero lo que sí reconocen o lo que recuerdan todas es que mientras se usa un hilo o una sutura con poca absorción, va a mejorar este pliegue. Se va a hacer como si fuera un nuevo anillo pericervical, y es una de las tendencias que están haciendo: juntar todas esas estructuras para que se forme un nuevo anillo pericervical suspendido. ¿Para qué? Para que genere la fusión de grúa y mantenga todos los órganos pélvicos. Y dentro de la vía vaginal, la fijación de los ligamentos sacroespinosos o el retiro de la vagina, la obliteración de la vagina. Entonces, una cultosexis de McCall es bastante sencilla de realizar, tiene bastantes beneficios y no tiene muchas recidivas durante tu cirugía. ¿Cuál fue el problema con McCall? Que empezaron a elevar e hicieron el high McCall. Entonces, elevación suspendida, más alta. Si ya tienen una buena aceptación con esto, querían aún ascender más y causaban o podían generar lesiones uretrales. La fijación al sacroespinoso, la suspensión alta con reconstrucción de la fascia, también es la suspensión de la fascia iliococcígea, también son alternativas para este tipo de cirugías. Reconocer el ligamento sacroespinoso y explorar o llegar al canal siempre se ha descrito que es de una manera más sencilla por vía vaginal. Pero ¿cómo iban las primeras reposiciones? Solamente anclaban a un costado, no era bilateral, usaban sutura poco absorbible, usaban mucho catgut, tenemos acá la costumbre de usar bastante catgut, y no teníamos el cuidado de reparar el sitio específico o la fascia endopélvica. Entonces, ayudaba parcialmente. Ahora, ya que se está demostrando que tienes que ser bilateral, que tiene que medirse, la diferenciación de instrumentos tiene ya cerca de un 70 a 90% de éxito frente, o la pueden comparar frente a solamente reparar la parte abdominal. En algunos estudios tiene más éxito que en otros. Pero ¿qué usamos para este tipo si hacemos de vía vaginal? El capio, podemos usar Endostitch, actualmente lo están usando. Una de las primeras que salió fue el Milla Hook. Con tal de no llegar a separar manualmente, es que se hicieron estas pinzas con la finalidad de que no sea tan extensa tu liberación de tejido. Entonces usaron este tipo de mallas que actualmente, de agujas que actualmente siguen en el mercado y las usan, y seguramente que hemos tenido alguna manera de poder usarlas o verlas. Tenemos esto es lo mismo. Entonces, acá aparecen otra serie de preguntas. Si ya voy a hacer la vía vaginal para hacer el sacroespinoso, ¿cuántos puntos, por ejemplo, debería de considerar en la sutura? Si es que es de uno o de los dos lados. El número de suturas aún no hay un consenso claro, pero siquiera que sean 2 a 3, la primera más separada que las dos posteriores, con la finalidad de que mantenga un mayor sostén. ¿Cómo se fija la malla al promontorio? Igual, si es una pared anterior o si es una pared posterior. Si en la pared anterior estamos hablando de 2 a 6 puntos, si es la posterior estamos hablando de 6 a 8 puntos. Entonces, decir que existe una técnica exacta, precisa, descrita, no, pero al menos sí existen una manera de poder acercarnos al éxito de las cirugías.
Y las mallas, como habíamos recomendado, macroporo, monofilamento, son las mejores alternativas. Lo que buscamos es que tenga la mayor similitud a los niveles de lance que fueron expuestos en el inicio. ¿Qué hacemos con las pacientes que ya no tienen el útero? Si queremos abarcar lo de vía vaginal, tenemos que reconocer estos puntos que son de anclaje donde han estado sujetos en ligamentos. Entonces, podemos partir de acá para hacer nuestra suspensión nuevamente. Y la recomendación de la suspensión sería completa siempre y cuando cerramos todo el anillo pericervical. O al menos las porciones de la pubo rectal anterior o pubo vaginal anterior y la pubo rectal en la vía posterior. Tenemos que volverlas a reparar. No solamente es fijar lo más lejano que podamos, también tenemos que reparar los niveles de delance. También diferenciar si estamos frente a un prolapso verdadero de útero o solamente estamos a una variación de prolapso donde encontramos una elongación del cérvix. Para ambas, la vía vaginal merece un especial enfoque, pero la vía de prolapso, recuerden, siempre tratamos de hacer un McColl. El high McColl, como les dije, genera mejor agarre, genera mejor suspensión, pero a medida que la hicieron de forma, empezaron a hacerla, encontraron un poco más de lesiones, entonces por eso la están dejando de lado, pero nuevamente ahora están diciendo que podríamos volver a usarla como alternativa al Hymacoll. Luego, ante esto de acá podríamos hacer una cirugía de Manchester, que era solamente más sencillo, obliterar solamente el cervix con la finalidad de que tengamos un poco más de espacio. Pero lo que no tenemos que olvidar es la fijación con malla, por ejemplo. Si buscamos dentro de la vía vaginal, habíamos mencionado que esta parte es el reborde o un reborde que había quedado de la fascia endopélvica. Entonces tenemos que buscarla. Una vez que se localiza, que se puede visualizar la fascia endopélvica, nuevamente estamos generando el cuarto nivel de McColl. El sitio específico se refiere a eso. Diferenciar las fascias, tratar de reparar las fascias en lo más que podamos y dejar una nueva suspensión. Creo que acá puedo ver. Oh, no hay internet, lo siento. Bueno, era un video de cómo se realizaba McColl. No, creo que no tenemos. Continuamos entonces. De la presentación para poder activarlo nuevamente. La vía abdominal igual, sea abierta, sea laparoscópica, tenemos que recordar que debe mantener solamente los ligamentos al promontorio y también el uso de una malla. Puede ser bilateral, puede ser manteniendo el anillo pericervical, pero la malla debe estar presente con las fijaciones a ella. Sí, ya me voy a un ratito.
Luego, si podemos describir la vía abdominal, podremos usar entonces una vía directa o una indirecta, donde vamos a usar nuevamente las mallas como una opción, y estas opciones que tenemos de mallas autólogas, donde usan fascia lata, algún tejido de la aponeurosis de los músculos de los rectos también se están usando, entonces con la finalidad de que no genere tanta rechazo. Cuando hablamos de las mallas, recuerden que la que mejor va o la que mejor se está usando es la forma de Y, una de las mallas que más se está manteniendo en estudios. Y luego, esto ya habíamos mencionado, a qué pacientes ofrecerles la vía abdominal, ¿no? Si es que tengo mejor, muchas de las veces hay muchas pacientes que tienen cirugías, tenemos adherencias, queremos ingresar por vía laparoscópica, también se puede hacer como una opción, siempre y cuando tengas el conocimiento que igual tenemos que llegar a la fascia endopélvica, también tenemos que llegar hacia el ligamento, hacia el promontorio, y hacer una debridación de todo el tejido con la finalidad de poner los puntos. Bueno. ¿Sí? A ver. ¿Sí? A ver, te dejo mejor aquí. Ya estamos terminando, ya solamente entonces como últimas sugerencias, entonces la vía de opción quirúrgica que tenemos es amplia, podemos usar cualquiera de las tres opciones que tenemos, siempre y cuando valoremos primero el uso de la paciente. Si es que queremos o si es que sabemos exactamente qué es lo mejor o lo más satisfactorio para la paciente, quizás vamos a orientar nuestra cirugía. No es tanto de que porque yo entrené más vía laparoscópica, porque entrené más a vía abdominal, eso es lo que voy a proponer. Lo que le vamos a proponer es lo que mejor se acomode para lo que desea la paciente. Entonces acá pueden ver dentro de la reparación que se está haciendo y visualizar o ver la parte posterior. En la parte posterior del segmento tenemos que reforzar una sutura. La paciente está entrando en el embur, está hacia adelante los tejidos, entonces una vez que retomamos o tomamos la parte posterior, vamos a ingresar con la sutura y hacer una manera de U invertida, con la finalidad de coger parte de los uterosacro, peritoneo, uterosacro, ligamentos que quedaron, y nuevamente regresar hacia el peritoneo y volver a salir. Cuando terminamos de cerrar toda la cúpula, finalizamos colocando el nudo, en lo cual nos va a generar ya una elevación marcada. Entonces ahí el doctor está igual seleccionando el tejido que va a sostener. Una vez que lo visualiza, genera como una especie de U, en donde va a regresar y va a salir por un punto similar al que colocó al inicio. Es una técnica bastante sencilla, por así decirlo, es bastante fácil de hacer y ayuda bastante en la mantención de la pared, ¿no? O del ángulo. Ahí termina, cuando ya sale. Cuando ya sale la aguja y termina. Y va a dejar el nudo para hacerlo después. Lo deja ahí y va a empezar a cerrar la pared vaginal, ¿no?
Ya, ese es el nudo que queda y al final de la operación amarramos la sutura. Creo que ya... Y la última parte era sobre la opción laparoscópica que tenemos. La vía laparoscópica, como les decía, nos va a dar una mayor visión, nos va a poder ver si es que tenemos alguna adherencia, tenemos algún problema agregado en la cuanto a la unión, pero igual tenemos que poner un soporte vaginal para tratar de reducir lo más que puedas la cúpula vaginal. Una vez que ya tenemos esa ayuda, sí hay estudios donde demuestran que hay una gran aceptación y poca o baja recidiva en esos prolapsos. Por ejemplo, en la pared anterior de prolapso central hay solamente el 8%, de pared anterior puede haber hasta el 22% y posterior hasta el 28%, pero como les mencionaba en un inicio, todo depende del grupo de estudio, del número de pacientes, donde podamos completar o podamos hacer la comparación de otros estudios. Esta es la descripción de la técnica, uno por uno, y después la demostración. Acá hay otro video, pero ya mejor ya no les pongo, si no vamos a perder más tiempo. Lo que sí está descrito es las lesiones tan igual como en cualquier otro tipo de cirugías. Pueden haber lesiones intestinales, vesicales, uretrales, hemorragia de vasos, que podrían ser complicaciones dentro de la cirugía, y muchas de estas usan los sujetadores de titanio en el promontorio. Entonces también se ha visto que hay una periostitis o un dolor crónico en ese tipo de cirugías. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la más efectiva de estas cirugías? Como les mencioné en un inicio, depende mucho de la evaluación que se haga a la paciente. Es cierto, tenemos varios estudios, pero dentro de la comparativa, son similares los resultados, pero lo que sí en todo caso podríamos hablar es de cuál cirugía se complica más. En general, todas las cirugías tienen el mismo tipo de complicaciones, el mismo porcentaje, están similares, pero sí hay una mejor adaptación, un menor número en la parte de las cirugías abdominales que en las vaginales, por el tipo de estudio que se estuvo realizando. Eso sería todo. Gracias.